Vamos hoy a trabajar el texto, la conversación que tuve yo con Pedro en el podcast anterior. Bueno, espero que hayáis escuchado el podcast varias veces, que lo hayáis trabajado un poquito para ahora poder hacer los ejercicios. Podéis escribirme un correo y decirme qué os ha parecido la entrevista, si os ha resultado fácil o difícil y qué os parece el tema, si os parece un tema interesante. Si queréis, podéis también escribir una valoración del podcast en general, en Apple Podcast, por ejemplo. Estas valoraciones a mí me sirven para saber vuestra opinión y también me ayudan, naturalmente, para que mi podcast se escuche más y tenga más repercusión. Así que si escribís una valoración, os lo agradezco mucho. Bueno, pues vamos a ver. Tenemos, por un lado, un ejercicio sobre el contenido, unas preguntas sobre el contenido, ¿vale? Os voy a leer las preguntas, son preguntas un poco largas para escribir. Podéis escribir en el documento, en el documento o en otro lugar, las respuestas. También podéis dar las respuestas de forma oral, también esa es una buena práctica. Voy a leer las 5 preguntas y vosotros hacéis el ejercicio y comprobáis con la solución que está en el documento. ¿De acuerdo? Bueno, la pregunta número 1 dice, ¿qué importancia, qué peso? ¿Ya? Peso es Gewicht. ¿Ya? ¿Qué peso, qué importancia tiene el español en Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿No? ¿Qué peso, qué importancia tiene y qué causas hay? ¿Cuáles son las causas? La segunda pregunta es, ¿qué comparación hace Pedro entre el español en Estados Unidos y el inglés en otras partes del mundo? ¿Qué comparación hace Pedro? Pregunta número 3. ¿Puedes explicar con tus palabras qué es el Spanglish y por qué se produce? ¿No? ¿Qué es este fenómeno y por qué se produce? 4. ¿Qué peligro ve Pedro en el uso del Spanglish? Y 5. ¿Qué otros fenómenos parecidos al Spanglish existen y dónde se dan? ¿Vale? Estas son las 5 preguntas. Podéis escribir la respuesta tranquilamente y comprobar con la solución que yo doy. Por supuesto, no es una solución única, ¿ya? Es una propuesta de solución. Si tenéis alguna duda, me escribís. Ahora vamos a hacer juntos el segundo ejercicio. Y el segundo ejercicio consiste en algunas expresiones que aparecen en la conversación con Pedro, algunas expresiones que vamos a fijarnos un poquito en ellas y las vamos a trabajar. Lo primero, yo os digo en español la expresión y vosotros pensáis cuál es la traducción más cercana en alemán, ¿no? ¿Cómo diríamos eso en alemán? Bueno, vamos allá. Una es lo más llamativo. Lo más llamativo. ¿Qué significa lo más llamativo? Lo más llamativo es das auffälligste. ¿Ya? Es un superlativo. Lo que más me llama la atención, lo más llamativo, das auffälligste. De alguna manera o de alguna forma. De alguna forma, de alguna manera. ¿Qué significa eso en alemán? Irgendwie, ¿no? Irgendwie, de alguna manera, de alguna forma. Vale, vamos con la siguiente. Convertirse en otra cosa. Convertirse en otra cosa. ¿Qué significa eso? Es wird etwas anderes. ¿No? Usamos en español muchas veces muchas expresiones con la palabra cosa, ¿no? Cosa es Gegenstand, ¿no? Eine Sache. Por ejemplo, decimos otra cosa. Otra cosa en el sentido de noch etwas, noch was, ¿no? Cuando yo estoy hablando con alguien y le digo, pues mira, otra cosa, noch etwas, ¿no? Y voltería noch was sagen, otra cosa. Y quería añadir otra cosa, ¿no? Ich möchte noch etwas hinzufügen. Añadir otra cosa, noch etwas.
O también otra expresión muy frecuente es, eso es otra cosa. Das ist ganz was anderes. Eso es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Ganz was anderes. Bueno, en algún podcast veremos con más detalle expresiones con cosa, ¿no? Pero ahora, como ha salido, pues quería explicaros un poquito esto. Vamos con otra expresión. Tener influencia sobre. ¿Qué significa eso en alemán? ¿Cómo lo traducimos? Einfluss auf etwas oder jemanden habe, ¿no? Etwas beeinflussen. Supongo que. Ich gehe davon aus, ich nehme an, dass. ¿No? Suponer, supongo que. Se da un fenómeno. Es gibt ein Phänomen oder ein Phänomen tritt auf. ¿No? En español utilizamos el verbo dar. ¿No? Se da un fenómeno, se produce un fenómeno, tiene lugar un fenómeno. Otra expresión, suena raro. Klingt seltsam. ¿Ya? Suena raro, no suena normal, suena raro, klingt seltsam. Lo que ocurre es que was passiert ist, das, ¿no? Ocurrir, pasar, suceder, sinónimos. Y la última, la importancia de. Die Bedeutung von etwas, ¿ya? Die Bedeutung von. Bueno, muy bien, pues hemos repasado estas expresiones que aparecen en la conversación con Pedro y ahora vamos a traducir oraciones cortas, oraciones donde aparecen estas expresiones. Vamos a traducirlas del alemán al español. Ahora vamos a practicarlo en la dirección inversa, del alemán al español. Por ejemplo, como decimos, das Auffälligste war die Reaktion der Teilnehmer. Lo más llamativo fue la reacción de los participantes. Das Auffälligste. Hemos dicho lo más llamativo, lo que más llamó la atención. ¿Vale? Bueno, vamos con otra. In vielen Dörfern gibt es das Phänomen, dass dort niemand wohnt. In vielen Dörfern gibt es das Phänomen, dass dort niemand wohnt. En muchos pueblos se da el fenómeno de que allí no vive nadie. Se da el fenómeno, ¿no? Aquí tenemos la expresión. Bueno, vamos con otra más. Ich nehme an, du hast schon Pläne für den nächsten Urlaub. Ich nehme an, du hast schon Pläne für den nächsten Urlaub. Supongo que ya tienes planes para las próximas vacaciones. Supongo, ¿no? Ich nehme an, ich gehe davon aus. Bueno, una más, vamos con una más. Irgendwie müssen wir das Problem lösen. De alguna manera o de alguna forma tenemos que solucionar el problema. Irgendwie, ¿no? De alguna manera, de alguna forma. Vamos con una más. Die Bedeutung der Grammatik für das Erlernen einer Sprache ist für mich unumstritten. Das ist ein schöner Satz. Die Bedeutung der Grammatik für das Erlernen einer Sprache ist für mich unumstritten.
Dices unumstritten, ¿no? Significa indiscutible en español. La importancia, die Bedeutung, ¿ya? La importancia de la gramática para aprender o para el aprendizaje de una lengua es para mí indiscutible, ¿no? Bueno, así es. La gramática es importante, la gramática es una ayuda, ¿ya? Es una ayuda, no es un problema, es una ayuda. Muy bien, bueno, tenéis algunas oraciones más, podéis hacer los 2 ejercicios en el documento y el ejercicio número 1 sobre el contenido. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces a trabajar y en la próxima lección, en el próximo podcast, escuchamos el final de la conversación con Pedro. ¿Vale? Bueno, pues venga, que tengáis un día fabuloso y nos escuchamos próximamente. Adiós, hasta la próxima.